Las voces detrás de Congreso 5.0. Hola, ¿qué tal? Soy Marisol Muñoz de Feeling. Estoy en vivo desde el Congreso Mundial en Psicología y Psicoterapia 5.0, Más allá de tus sueños, y esto es Un Minuto con el doctor Guillermo Fauce. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros, por robarle unos minutos de su tiempo. ¿Qué tal se encuentra en este congreso? Bueno, muy bien, ¿no? Muy contento, muy satisfecho y muy agradecido de poder participar, escuchar, aprender y poder ser parte de este momento también histórico, ¿no? Claro, ha sido un momento histórico que marcará un antes y un después en la salud mental, ¿cierto? Usted se dedica sobre todo a momentos históricos, ¿verdad? Bueno, A alguno. entenderlos y algunos más que otros. Pero bueno, doctor, me gustaría comenzar preguntándole eh, ¿qué le diría a quienes aún cargan con una tristeza o sentido de culpa después de una experiencia que vivimos todos con el COVID-19, una experiencia difícil en donde nos tocó pues ser resilientes, ¿no? Bueno, quizás la culpa es el sentimiento, es verdad, más difícil, ¿no? Ujú. Solemos decir que es la kriptonita de estos procesos, ¿no? Claro. Pero yo les diría que equilibre la mirada, ¿no? De hecho, muchas de las cosas que hacemos es acompañar esos procesos para que al mismo tiempo veamos la solidaridad, veamos la resistencia, la capacidad de sentirnos vulnerables pero seguir viviendo y que equilibremos estas cosas para ver ese poder seguir hacia adelante, ¿no? Esto te hace más fuerte, te hace ser más solidario y desde luego te hace o te sitúa en una perspectiva de vida totalmente distinta. Ok, sí, concuerdo con usted en eso. ¿Usted cree que entonces todas estas son oportunidades de cambio en las personas? Son oportunidades de cambio, hay que acompañarlas, hay que estar ahí, hay que también intervenir de manera sabiendo cómo se interviene, normalizando las respuestas, planteando que yo puedo tener respuestas anormales, pero lo que es anormal es la situación, no cómo yo respondo, y teniendo una red de apoyo también. Nosotros movilizamos mucho todo el entorno que pueda tener la persona. Con todas esas características, lo que sí que hay que transmitir, aunque parezca a veces complejo, es que la mayoría de la gente va a crecer y la mayoría de la gente va a abrazar la vida y abrazar el dolor de una manera diferente, ¿no? Y eso es un hilo también a la esperanza y un hilo a la superación que es muy interesante, sobre todo cuando se está en esa circunstancia, ¿no? Ok, sí, 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 coincido totalmente. ¿Cómo se construye una red de apoyo que sea fuerte y que nos ayude en los mejores momentos, en los momentos más complicados? Fíjate que nosotros lo primero que hacemos con el triaje psicológico cuando intervenimos en esto es preguntarle a la gente a quién podemos avisar. Claro. Y entonces es no sustituir la red, sino activar, ¿no? Igual que preguntamos un poco por sus propias habilidades. Normalmente es activar todo lo que tiene en su entorno, ¿no? Y que en todo momento se sienta acompañado y que también no tenga una sensación de incertidumbre, qué va a pasar conmigo, hacia dónde voy a ir, y que participe en la reconstrucción y participe en la reconstrucción de su espacio de vida y demás, ¿no? Luego hay procesos que son más lentos y que aterrizan más suave o más en el tiempo, que sobre todo es intentar encontrarle un sentido a lo que ha ocurrido, ¿no? Y eso a veces Ok, es más difícil porque es verdad que es un sinsentido, ¿no? Y porque claro. la gente, esto es un impacto que te lleva a decir por qué a mí me ha pasado, es el mundo justo, y eso cuesta un cierto tiempo más situarlo, ¿no? Bueno, lo que hay que hacer en nuestro juicio siempre es acompañarlo, ¿no? Y la segunda cosa que te diría, muy breve también, es que Sí, lo más importante es lo que haces entre periodos de crisis, ok. porque ahí es donde puedes formarte, puedes generar red, puedes también profesionalizar, puedes evaluar riesgos que voy a tener que enfrentar. Así que siempre nos hemos o trabajamos con esta dimensión de, sí, bien, intervenimos en la crisis, pero después vamos a ver qué conclusiones sacamos y vamos a mantener la intervención para que podamos pues, establecerla en el tiempo, ¿no? Me atrevería a decir una tercera cosa también, Ajá. porque
las catástrofes siempre atienden más a Claro. poblaciones, digamos, con más vulnerabilidades, ¿no? Sin duda la pobreza, a la exclusión, y nosotros lo que tratamos al final es de que acaben en una mejor situación, y esto no siempre es posible, porque las vulnerabilidades se multiplican, ¿no? Yo creo que toca también mucho en nuestras sociedades intentar que esas situaciones de vulnerabilidad pues podamos ir respondiendo a ellas, ¿no? Vayan a una vivienda mejor, tengan acceso a alimentación, a seguridad, y yo creo que esa es también la combinación entre lo que es emergencia y cooperación y hacer Mm. procesos más largos, ¿no? Sí, solidaridad sobre todo, ¿no? Sin duda. Porque justo eso quería preguntarle a usted, como sociedad, ¿qué podemos hacer nosotros para que los grupos más vulnerables pues tengan acceso a este tipo de apoyos? Pues fíjate que yo diría primero visibilizarlo, ¿no? Y en parte también incluso enfadarse con decir, no, este mundo es injusto, ¿no? Y vamos a ver qué podemos hacer por cambiarlo, ¿no? Y por transformar las cosas. Y luego juntarnos. Fíjate que nosotros somos un poco el movimiento que en realidad lanza la psicología, la profesión como identidad hacia esta pregunta de qué podemos aportar por cambiar las cosas. ¿Qué podemos aportar por dejar un mundo un poquito mejor? ¿Qué podemos aportar porque haya menos vulnerabilidad y más justicia, ¿no? Y es ponerse en marcha, ponerse en acción, hacer una comunidad que responda a esto y poner tu profesión al servicio de esto, ¿no? Eso significa también implicarse en esas situaciones, visibilizarlas, acercarse, pisar el barro y estar con la gente que realmente sufre, ¿no? Sí, claro. Nosotros estamos con los que sufren, son un poco, siempre decimos, entre comillas, del bando de los que sufren y la idea es darles voz y poner tu conocimiento y tu profesión a su servicio. Ok, eso es algo un poquito de lo que hace Psicólogos Sin Fronteras, ¿cierto? Sí, Psicología Sin Fronteras es un poco ese movimiento. Empezó, de hecho, con las situaciones de emergencia, digamos, más conocidas, y después fue acercándose a la emergencia cotidiana, ¿no? Al duelo, a la vulnerabilidad, al trastorno mental, a determinadas situaciones que son una crisis y que son una catástrofe en la vida de la gente. Si a esa situación le sumas el que me puedas ser mujer y tengas desigualdad, o que puedas tener pobreza, o que seas migrante, o que tengas una situación de no acceso a la educación, a la sanidad, pues las vulnerabilidades, las mochilas se complican, ¿no? Nosotros lo que tratamos de hacer es, bueno, pues vaciar esas mochilas o acompañar esas situaciones. Y también a veces denunciarlas, ¿no? Denunciar situaciones de injusticia para que entre todos y entre todas intentemos que eso cambie. Así que partimos de esas grandes situaciones a aterrizarlas, ¿no? E incluso a otras situaciones como, bueno, que no haya nadie que muera solo o que se elabore lo que le está ocurriendo, y si es una situación también de conocimiento, pues desde los derechos humanos, de la verdad, de la justicia, de la reparación y de la garantía de no repetición, ¿no? Esta es un poco nuestro ADN, nuestra forma de intervenir, con una psicología basada en los principios, basada en los derechos humanos y basada también en el compromiso, ¿no? Claro. Entonces todos ustedes están comprometidos pues claramente con la salud mental, con las personas. ¿Y cómo nace esta iniciativa? ¿Nos podría contar un poquito más? Sí, en el 96 en España hay una inundación en un camping que en realidad, y siempre lo digo, no deberías, no es solo una catástrofe natural, porque ese camping no debería haber estado situado donde estaba Ok. situado. Ujú. Se produce mucha agua y se lo lleva por delante, entonces hay una serie de fallecimientos. Y en ese momento, yo creo que con el propio espíritu de la psicología y de los psicólogos, ¿no? Mucha gente se ofrece a acompañar a los familiares que estaban sufriendo esa situación. Solemos decir que es quizás la primera vez que se produce la psicología de emergencias, al menos en España. Y a partir de ahí, esa vocación, ese movimiento, esa sensación nos llevó a estar en otros eventos, el 11 de marzo, en los atentados, aviones, accidentes de aviones, accidentes de tren, atentados terroristas, y de ahí a esas otras situaciones más en tu vida cotidiana, ¿no? Cotidiano. El suicidio, la vulnerabilidad, los migrantes, la pobreza, la exclusión, la gente que está en calle, la gente que se siente sola. Fuimos estirando de alguna manera esa sensación de ponerme al lado
del que sufre, para prestarle la mano, para ayudarle, para poner mi conocimiento y intentar que su situación mejore, desde ese evento que nos llamó la atención de hay que acompañar en ese momento. Por supuesto, luego también COVID, en fin, todas las cosas que nos han venido pasando en grande o en pequeño en lo que es la cercanía. Y ahí siempre decimos, entre otras también, que para nosotros la salud mental es un derecho, debería de ser reconocido como un derecho humano, y como derecho tenemos que defenderlo, reivindicarlo, y ponerlo en primera línea, ¿no? Claro, entonces ustedes son todos unos revolucionarios y están buscando que la sociedad sea mucho más justa y sea socialmente responsable, ¿no? Bueno, es una revolución pragmática y práctica, ¿no? Nos Sí, remangamos claro. y no lo dejamos en el discurso, sino que sobre todo y fundamentalmente nos ponemos a acompañar a la gente, ¿no? Y nos ponemos, además es verdad, ahora ya con un movimiento internacional en muchos sitios muy diferentes, pues llamando a la acción, ¿no? Somos, yo creo que una entidad muy de acción, muy de estar allá donde se nos pueda necesitar. Llegamos a veces hasta donde podemos, pero sí, intentamos estar también en contextos, en todos los contextos que podamos, pues para prestar esa mano y para intentar, sí, que el mundo sea un poquito mejor de lo que hoy es, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Usted con qué palabra definiría Psicólogos Sin Fronteras? Psicología Sin Fronteras, perdón. Quizás con la misma definición de Sin Fronteras, ¿no? O las dos, ¿no? La psicología y el romper las fronteras, ¿no? En hacer un mundo en el que quepan muchos mundos, un mundo en el que la empatía, la solidaridad, la justicia, los derechos humanos estén en el centro, ¿no? Y en el que la psicología está al servicio de eso, en el que lo que sabemos esté al servicio de eso, ¿no? También, por cierto, a veces con la alegría, con la música, con la visión positiva, con la resiliencia, con otros elementos, ¿no? Pero esa es un poco nuestra esencia, las fronteras o la ruptura de esas fronteras. Yo te veo a ti como alguien igual a mí, ¿no? Como un ser humano, ¿no? Sí, claro. Y creo que esa es un poco la clave de todo esto. No, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, ahora hablaba un poquito usted de la psicología de emergencia. No sé si nos pudiera contar cuál es su importancia en pleno siglo XXI. Bueno, yo creo que vivimos un mundo lleno de emergencias, ¿no? Hay un cambio climático, hay situaciones de crisis y de riesgo que se complementan y que aparecen, por no hablar de la violencia que también está ahí, de la falta de empatía a veces también, ¿no? El que no nos pongamos en el lugar del otro. Por tanto, yo creo que transversalmente vamos a necesitar tener una formación en estas cosas, y vamos a tener que desarrollar también principios, primeros auxilios psicológicos, la empatía, y para nosotros, por tanto, está un poco en el centro de muchas cosas. Igual que está también esto de las fronteras, o sea, las distintas formas de ver el mundo, ¿no? Trabajamos mucho con las distintas mentalidades, formas de afrontar la salud mental o las cosmovisiones. Cuando se trabaja, por ejemplo, con indígenas o se trabaja con el mundo árabe, creo que es muy interesante que abramos esas fronteras mentales y seamos capaces también de absorber otras formas de vida, incorporarlas y ser capaces de, desde la flexibilidad, ir adaptando. Y vivimos en mundos multiculturales, realmente hay pocas fronteras, estamos conectados unos a otros, enseguida aparecen muchas cosas, ¿no? Así que esa es un poco nuestra vocación y nuestra llamada. No, gracias. Estoy totalmente de acuerdo y muy emocionada por sus palabras. Creo que es algo muy importante en este contexto social en el que vivimos y justo eso quería decir, que creo que tiene que tener mucha empatía ustedes porque trabajan con miles de personas con historias totalmente diferentes y como decía usted, tiene que verlos como un ser humano, ¿no? Y las ponemos en común, que yo creo que también esa es otra de las características, ¿no? Desde la primera persona, el que ellos también comuniquen y puedan hacer esa comunidad, esa gran comunidad en la que se encuentren, en la que compartan y en la que construyan de manera unitaria. Fíjate, te pongo el ejemplo de gente que ha tenido una crisis, una pérdida personal, una desaparición, una situación de emergencia. Al final, una de las primeras cosas que hacemos es que se vinculen los unos a los otros y que puedan responder de manera
colectiva y que no sea una cuestión de yo solo conmigo y con mis circunstancias, sino otros están en circunstancias parecidas, vamos a juntarnos para responder a lo que tenemos, ¿no? ¿Y cómo logran eso? Eso a mí me parece uno de los retos más importantes, ¿no? Homogeneizar, como usted dijo. Bueno, yo creo que tiene que ver también con la metodología con la que intentas intervenir y tiene que ver un poco con la filosofía con la que trabajas, ¿no? Tiene que ver con esta idea también de que, bueno, pues por ejemplo, no están enfermos, sino que la situación es la que está enferma. Entonces, Sí. al final el eje es cambiar esa situación. Solo se cambian situaciones si se colectivizan y se comparten, ¿no? Nosotros también formamos y intervenimos mucho desde lo colectivo, desde los grupos, desde los procesos generales, mucho desde la escucha también, ¿no? O la inmersión en culturas diferentes, y para nosotros es clave, ¿no? En realidad es un poco esta esencia de romper fronteras, ¿no? Claro. De establecer vínculos entre gente que está en sitios distintos pero que les están pasando cosas parecidas, ¿no? A veces cuesta porque estamos metidos a veces en un mundo un poco de individualismo Sí. y de que parece que tal, pero creemos sinceramente que el ser humano es quien es porque coopera y hemos Ok. llegado a ser lo que somos cooperando los unos con los otros desde la empatía, desde la apuesta tal, y desde principios generales como este de los derechos humanos que deberían de ser nuestra bandera a la hora de hacer las cosas. Y desde ahí es de donde, para bien o para mal, ejercemos la profesión, ¿no? Y de hecho nos apasiona la profesión y nos apasiona ejercerla en esa dimensión. Sí, claro, porque muchos de ustedes, o la mayoría, si no es que todos, entran a esa profesión porque quieren ayudar a las personas, ¿no? Ese es el objetivo de la psicología y de... Yo creo que en general la psicología es así, ¿no? Sí. Es de gente que se vuelca en intentar mejorar la situación del otro, ¿no? A partir de ahí uno aprende, a partir de ahí uno también, basado en la evidencia, desarrolla actuaciones, y a nosotros nos está cada vez más funcionando, nos comprometemos con esa dimensión, ¿no? Es una dimensión en la que es verdad, va poner el cuerpo, va el empatizar, va el juntar a la gente, va el darles la palabra, Claro. pero de verdad que sentimos que eso es mucho más eficaz y además es mucho más justo. Y éticamente, también la ética entra mucho en esto, ¿no? Creemos que es absoluta y totalmente necesario, ¿no? Y por eso ponemos el cuerpo, el alma, el conocimiento para que se pueda desarrollar y para que se pueda hacer. No, y claro, me queda claro que cuerpo, alma y todo lo que se pueda, ¿verdad? Sí, sí. Oiga, doctor, y entonces ustedes están conviviendo con el dolor todos los días. ¿Cómo evitan ustedes que de alguna forma el dolor no sé, se transmita a ustedes? ¿Cómo ustedes se protegen de esa parte? Fíjate que una de las cosas que nosotros hacemos también mucho como línea de intervención es cuidar a los intervinientes. Ok. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con cooperantes, con emergencistas, trabajamos con sanitarios, con policías que están en contacto, ¿no? Sí, la primera línea. Sí, y todo eso lo hacemos también con nosotros mismos. Somos absolutamente conscientes de que poner el cuerpo y poner las emociones nos va a sobrecargar y nos va a generar determinados espacios. Por tanto, buscamos esos espacios de también volcado emocional, de contar cómo nos sentimos, de compartir cómo nos sentimos, de compartir con los compañeros y compañeras cómo nos sentimos, y de que también haya supervisión de todo eso, ¿no? Es fundamental para nosotros. Sería además tremendamente, o sería poco coherente hacerlo con intervinientes y no hacerlo con Con nosotros ustedes, mismos. claro. También decimos en la otra parte que si no nos sintiésemos movidos por determinadas situaciones que ves, que son injustas en última Claro. instancia, dejaríamos de ser, primero, eficaces, y segundo, dejaríamos de ser éticos, ¿no? Por eso lo incorporamos en todos nuestros procesos de intervención, igual que con los emergencistas establecemos espacios para que cuenten no si lo han hecho bien o mal, sino cómo se han sentido o cuáles son los pensamientos recurrentes que les han dado, y si hubiese hecho otra cosa, lo hacemos con los propios equipos de intervención de psicología, porque nos parece fundamental. Claro. Y eso no te prevé, hay gente que también Sí, hay de pasan todo. cosas, Ujú. pero
pero en el mecanismo de intervención o la forma de intervención lo incorporas desde el principio. Ok, no, qué importante también porque al final ustedes están en contacto, como le digo, con las personas que están sufriendo y entonces tienen que cuidarse de la misma forma y predicar con el ejemplo, ¿verdad? Sí, sin duda. Verdad. Pues muchísimas gracias, doctor Faust. La verdad es que estoy conmovida, estoy emocionada, me gustó mucho esta charla. Creo que aprendí muchísimo de este tema, de ver a la psicología como una forma de lucha, de presencia y de amor, ¿no? Sobre todo. Entonces, me gustaría saber si para cerrar podría dejarle algún mensaje a quienes de alguna forma o en algún momento sienten que están perdiendo la esperanza. Bueno, yo creo que nosotros somos también como profesión y como profesionales y como personas buscadores de esperanza o constructores de esperanza, ¿no? Sí. Así que cuando se pierde la esperanza, entiendo, o en general, puede ser temporal y lo que encontrarse con otros y con otras que están intentando construir una nueva esperanza, un nuevo sentido, una nueva vida, es ya de por sí una forma de construir esperanza. Y eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Darle ese sentido, ese acompañamiento, porque es verdad, vivimos en un mundo de amenazas, vivimos en un mundo de desigualdades y creemos que solo podemos responder a ellas los unos con los otros, desde una sola raza, desde una sola humanidad, desde la empatía, desde la solidaridad, desde el compromiso y desde el trabajo. Y desde el trabajo también a veces en esa lucha, en esa... Y eso es muy esperanzador porque al final se consiguen cosas, ¿no? Y gente que está desarraigada, yo ahora trabajo mucho en Soledad No Deseada, que está sola, que está aislada, que está afuera, cuando siente ese abrigo, cuando siente esa cercanía, cuando recupera la esperanza, ¿no? Que quizás es un poco parte del sentido de la psicología desde cómo nosotros lo vemos, al menos. Muchísimas gracias por sus palabras una vez más. Bueno, pues espero que siga disfrutando del Congreso, de Por este supuesto. evento tan impresionante, tan grande. Pues muchísimas gracias por compartir un poquito de su experiencia, de su mundo con nosotros. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad y por haber construido esta magia. Gracias.